Hola, esta es la clase número 28 de cálculo diferencial. Estamos en la unidad de derivadas y vamos a estudiar los teoremas de diferenciación. Tenemos lo siguiente: teoremas de diferenciación de funciones algebraicas. El primer teorema que tenemos es derivada de una constante. Sea f de x igual a c, entonces la derivada de la función es igual a 0. Vamos a decir que la derivada de una constante es 0. Por ejemplo, sea f de x igual a 10, determinar la derivada. La derivada de 10, como nos ha acompañado de variables, entonces la derivada de 10 es 0. Ese es el teorema más sencillo que tenemos de diferenciación. Segundo teorema: derivada de una potencia. Sea f de x igual a x a la n con n que pertenece a los reales diferente de 0. Este ya lo hicimos varias clases atrás y demostramos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La demostración, como dije, ya la hicimos clases atrás. Veamos este ejemplo: determinar la derivada de la función 5x al cubo. Apliquemos entonces el teorema. Bajamos el 3 a multiplicar al 5, 3 por 5, 15, y al 3 le resto 1, me quedaría 2. La derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Siguiente teorema: derivada de una función por una constante. Entonces, sea g de x igual a c por f de x. Cuando yo tengo una constante y al lado está multiplicada por una función o por una variable, esa constante hay que dejarla ahí como está, hay que dejarla quieta. Por lo tanto, la derivada de esta expresión es la constante por la derivada de la función. Vamos a hacer la demostración. Esta es la fórmula que conocemos de derivada. Entonces, la derivada de g' de x es límite cuando delta de x tiende a 0 de g evaluada en x más delta de x menos g de x. Pero sabemos que g de x es c por f de x más delta de x. Entonces, al reemplazar aquí y al reemplazar aquí, obtengo c por f de x. De ahí podemos factorizar la c. Y al factorizar la c, entonces me va a quedar aquí multiplicada por f de x más delta de x menos f de x. Y en las propiedades de los límites aprendimos que la c se puede sacar fuera de el límite. Entonces tengo c por este límite. Pero este límite ya sabemos que se conoce como la derivada de la función f. Por lo tanto, la derivada de la función g es c por f' de x. Esa sería la demostración. Y los ejemplos son muy sencillos, ya hemos hecho varios. Calcular la derivada de la función f de x igual a 3 por x al cubo. Aquí sería esto un 5. Entonces c es igual a 5. Sacamos el 5 por fuera de la derivada. Y esto yo dije ya unas clases atrás que indica la derivada con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x al cubo es, bajo el 3, al 3 le resto 1, queda 3x al cuadrado. Pero ahora 5 por 3 es 15. Por lo tanto, la derivada de 5x al cubo es 15x cuadrado. El siguiente teorema nos dice derivada de la suma de funciones. Yo tengo una función h que es la suma de dos funciones, f de x más g de x. Entonces la derivada de h es la derivada de cada una de las funciones o la suma de las derivadas. Entonces tendríamos derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Vamos a demostrarlo. Entonces la derivada de h' sería límite cuando delta de x tiende a 0 de h evaluado en x más delta de x menos h de x sobre delta de x. Pero sabemos que h de x es f más g. Entonces, ¿qué hacemos? F más g menos f menos g. Ahí lo que vamos a hacer es agrupar f con f y g con g.
Y como el delta de x se puede distribuir para dos fracciones diferentes, entonces tendríamos dos límites, el límite de f y el límite de g. Y lo que hacemos es que todo esto se conoce, esta primera parte, como la derivada de f, y esta se conoce como la derivada de g. Por lo tanto, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Por ejemplo, calcular la derivada de la función 3x al cuadrado más 2x más 1. Entonces la derivada de f es derivada de 3x cuadrado más la derivada de 2x más la derivada de 1. Y aquí empezamos ya a aplicar todos los teoremas que hemos aprendido. La derivada de 3x cuadrado, entonces bajo el 2, 3 por 2, 6, a 2 le resto 1, me queda 6x. Derivada de esto es, como esto es un exponente 1, que lo podríamos dejar para este ejemplo, bajo el 1, 2 por 1, 2, 1 menos 1, 0, x a la 0 me da 1, 2 por 1, 2. Y la derivada de una constante que no tiene nada al lado, ni variables ni funciones, es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es 6x más 2. Siguiente teorema. Derivada de un producto. Sea h de x igual a f de x por g de x. Entonces la derivada de h es, esta regla se conoce así, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Vamos a demostrarlo. Entonces tenemos que la derivada de h se conoce con este límite. Y reemplazamos h por f por g, entonces tendríamos f evaluado en x más delta de x por g evaluado en x más delta de x. Menos f por x, perdón, f evaluado en x por g de x sobre delta de x. Para poder aplicar aquí toda la demostración, entonces vamos a sumar aquí, vamos a restar y a sumar f de x, f evaluado en x más delta de x por g de x. Es decir, que lo restamos y lo sumamos. Eso nos va a permitir lo siguiente. Voy a agrupar estos dos primeros términos y ahí observen que puedo factorizar f de x más delta de x. Pero primero voy a poner este de aquí menos este. Entonces me quedaría g de x, g evaluado en x más delta de x menos este g de x. Y esto ya vamos tomándole la forma de la derivada de g. Por otra parte, en la que yo sumé, entonces tendríamos la factor común es g de x y g de x. O sea esto. Entonces primero iría este f evaluado en x más delta de x y luego terminaríamos con menos f de x. O sea aquí es una f. Luego voy a distribuir el límite para dos fracciones de delta de x y digamos que este f de x lo puedo poner aquí en el límite y no tengo ningún problema porque al evaluar esto en 0 entonces me queda simplemente f de x y este límite se conoce como, bueno, este límite se conoce como la derivada de g. Por esta parte de aquí, como g de x no depende de delta de x, es como una constante, lo puedo sacar fuera del límite, así. Y este límite es la derivada de f. Por lo tanto, tendríamos la primera función por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. Pero podemos cambiar el sentido, podemos aplicar la propiedad conmutativa para que nos quede la regla más fácil de aprender. Derivada del primero, o sea esta, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Veamos este ejemplo. Determinar la derivada de la función 3x al cubo menos 5 por 2x cuadrado más 3x menos 1. Podemos resolver este ejercicio de dos formas. La primera es calcular toda esta distribución, que es esto que tengo acá, y a eso calcularé la derivada, utilizando la potencia, la constante que tenemos. Sería 6 por 5, 30, y 5 menos 1,
4. 4 por 9, 36. 4 menos 1, 3. 3 por 3, 9. 3 menos 1, 2. 2 por 10, 20. 2 menos 1, 1. Y la derivada de 15x simplemente es 15 y la derivada de 5 es 0. No se pone. Y la otra forma es aplicar la regla del producto. Tendríamos entonces derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primero sería 3 por 3, 9x al cuadrado, por este sin derivar. La derivada de menos 5 es 0. Y ahora tendríamos 3x al cubo menos 5 sin derivar por la derivada del segundo, que sería 2 por 2, 4, y la derivada de 3x es 3, la derivada de menos 1 es 0. Y acá siempre se deja indicado porque al calcular más adelante la segunda derivada, pues resultaría más fácil seguirlo por la regla del producto. Ahora veamos la regla del cociente. La regla del cociente es muy similar al producto en cuanto a la demostración. Sea h de x igual a f de x sobre g de x. La derivada está definida como el cociente de derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Aplicamos la misma fórmula. H es f sobre g y f sobre g. Entonces acá lo que hacemos es restar las dos fracciones. Tendríamos f evaluado en x más delta de x multiplicado por este g de x, o sea, esto, menos g evaluado en x más delta de x multiplicado por f de x, o sea, esto, sobre g de x más delta de x por este g de x, todo sobre delta de x. Aplico extremos y medios y obtengo este resultado. ¿Y qué hago aquí? Restamos y sumamos f de x por g de x, lo mismo que hice en la demostración del producto. Eso me va a garantizar, así como tenemos acá, restamos y sumamos, me va a garantizar hacer las siguientes, digamos, asociaciones para factorizar, en este caso, por ejemplo, g de x y g de x, para que me quede la forma de la derivada, que es f evaluado en x más delta de x menos f de x. En el segundo caso, factorizamos es f de x, para que me quede la forma de la derivada de g de x. Entonces ahora partemos el límite en dos. Sería el límite de esta primera parte sobre el denominador, límite de la segunda parte sobre el denominador. Observe que aquí hay un menos. Entonces de aquí partimos el límite en dos. G de x sobre este denominador, de aquí se cancelaría este g de x con este g de x, y esta parte de acá, que sería esto sobre este delta de x, esto se conoce como la derivada de f. En la segunda parte, entonces también tenemos que este f de x está sobre este denominador, y esta parte de aquí se conoce como la derivada de g, que es lo que tenemos acá. Simplificando todo esto que tenemos acá, lo que les dije es que me queda g de x sobre, cuando evalúo el delta de x en 0 acá, me queda un g de x, y g de x por g de x es g de x al cuadrado. Y aquí en la segunda parte tenemos en la parte de f, tenemos g de x por g de x, también no tengo g de x cuadrado. Como son fracciones homogéneas, tendríamos g de x por f' de x, o sea esto, y f de x por g' de x, o sea esto, sobre g de x cuadrado. Esa sería toda la demostración. Veamos un ejemplo. Determinar la derivada de la función que es un cociente. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos derivada
del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Derivamos cada uno. Derivada de 2x al cubo más 4 es 3 por 2, 6x al cuadrado. La derivada de 4 es un 0, no lo pongo, por este sin derivar. Menos, derivada de x cuadrado más 1 es, bajo el 2, me queda simplemente 2x porque 2 menos 1 da 1, por 2x al cubo más 4, sobre el denominador al cuadrado. Hago distribución para poder simplificar, aquí sí es necesario hacer distribución. 6x cuadrado por x cuadrado, 6x a la 4. 6x cuadrado por 1, 6x cuadrado, menos 2x por 2x al cubo, menos 2x a la 4. Y menos por más me da menos 8x. De aquí simplifico 6x a la 4 y menos 2x a la 2. Me queda entonces 4x a la 4 más 6x cuadrado menos 8x. Veamos otro ejemplo. Da la función 1 sobre 288x a la 4 menos 13 sobre 72x al cuadrado más 2. Calcule la derivada de la función para reducir el grado de la función a 3. Porque aquí está el grado 4, lo reduzco a 3. Dice, grafique la función y su derivada. Haga este proceso hasta que el grado de la función sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos todos los teoremas que ya aprendimos y derivamos. Entonces, bajo el 4 y al 4 le resto 3. 4 sobre 288 es 1 sobre 72 y le resto aquí. Aquí también, bajo el 2, 13 sobre 72 por 2 da 13 sobre 36 y al 2 le resto 1, me queda x y la derivada de 2 es 0. La segunda derivada es bajo el 3, 3 sobre 72 da 1 sobre 24, 3 le resto 1, me da 2. Y acá bajo el 1 me queda el mismo 13 sobre 36, el x desaparece en la segunda derivada. En la tercera derivada, bajo el 2, 2 sobre 24 da 1 sobre 12, ya me queda sin exponente y la derivada de esto es 0. La derivada de 1 sobre 12 por x, entonces el x ya desaparece porque queda x a la 0 y la derivada de 1 sobre 12 es 0, de tal forma que lo derivé 5 veces. Y la gráfica de la función sería la siguiente. Vamos a cerrar aquí, borramos todo esto. Y entonces vamos a graficar la función original, que es 1 dividido 288 x a la 4 menos 13 sobre 72 x al cuadrado más 2. Entonces esta sería la gráfica de la función original. Vamos a graficar la primera derivada. 1 dividido 72 por x al cubo menos 13 sobre 36 por x. Es una función cúbica. La segunda derivada es 1 dividido 24 por x al cuadrado menos 13 sobre 36. Es una parábola. La tercera función derivada es 1 sobre 12 por x. Es una recta. La cuarta derivada es 1 sobre 12. Tendríamos que escribir aquí y igual. Es una recta horizontal. Y la tercera, 0, ya es el eje x. Entonces estas serían la función original y sus respectivas derivadas. Entonces aquí queda la gráfica de todas esas funciones. En la siguiente clase vamos a estudiar el movimiento rectilíneo.